a esta hora de la madrugada, de este precioso día. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es el espíritu de Jezabel en la iglesia actual. Aquí podemos ver, vamos a ver cómo Jezabel, que generalmente entra en las mujeres, se levanta, cómo destruye lo profético de Dios, cómo se rebela contra las leyes de Dios. Y hoy en día tenemos iglesia, familia, personas creyentes con ese espíritu dominándolos. En estos 7 puntos que el Espíritu Santo trae, vamos a identificar cuándo se está moviendo el espíritu de Jezabel y cómo destruirlo. El primer punto que el Espíritu Santo trae es que Jezabel siempre quiere estar por encima de los juicios y la ley de Dios. Siempre quiere estar por encima de la autoridad. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes y leemos en el versículo 2 del capítulo 19, podemos ver que Jezabel le manda un mensajero a Elías y lo amedranta, lo amenaza y le dice que los dioses le hagan a ella si ella no le mocha la cabeza a Elías. ¿Y qué pasa con esto? Elías estaba cumpliendo la ley de Dios. Elías mató a 450 profetas, les mochó la cabeza en el río, a orilla del río, por orden de Dios. Porque ellos eran brujos, ellos adoraban a Baal. Y en la ley, en Éxodo 22:18, Dios dijo: a la hechicera no dejarás que viva. Entonces siempre Jezabel, el espíritu de Jezabel quiere estar por encima de los juicios y la ley de Dios. Este espíritu generalmente, la mayoría de ocasiones, llega a las mujeres. Son mujeres que no se someten a la autoridad de la casa, que es el esposo, porque se aprovechan de hombres débiles de carácter, de hombres que no se colocan los pantalones para establecer los mandamientos de Dios en su hogar. Hay otros que son perezosos, que no les gusta trabajar. Entonces la mujer, como es la que trabaja, ella se cree con la autoridad en la casa. Hay otros que tienen el espíritu de Acab, el esposo de Jezabel, el cual era manejado, era amedrantado, porque Jezabel era una bruja
y con sus hechicerías cogió la mayoría del territorio del pueblo de Dios. Entonces, lo primero que podemos identificar en un hogar, en una iglesia, es a las personas que quieren estar siempre por encima de los juicios, por encima de la ley de Dios, por encima de la autoridad, y no soportan que sean confrontadas a través de una profecía con la palabra de Dios. Siempre se rebelan. En las casas son las mujeres las que se rebelan, las que manipulan, las que quieren tener la última palabra, las que manejan al marido, las que quieren manejar todo en el hogar. Ahí está operando el espíritu de Jezabel, porque el hombre es la cabeza del hogar y es la cabeza de la mujer. Y cuando la mujer pierde la cabeza, no se somete a la autoridad, viene en juicio de Dios para ella. La segunda característica, el segundo punto que podemos ver que esta palabra nos enseña para nosotros poder identificar el espíritu de Jezabel, es que manipula y miente para conseguir lo que quiere. Siempre se vale de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Cuando nosotros vamos a la primera carta de Reyes, capítulo 21, leemos del versículo 3 al 10, podemos ver algo que hizo Jezabel y que en la actualidad muchas hacen. Muchas y muchos, porque Jezabel también es un espíritu que a veces le llega a los hombres. Dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino a cada casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Ojo, en nombre de Acab. Y las selló con su anillo, con el anillo de Acab. Y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en las ciudades de Nabot, con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y aprediarlo para que muera. Ella viene y miente en nombre del esposo, que era el rey, de Acab. Manda cartas para que maten a Nabot. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel busca cualquier metodología para adquirir sus objetivos. En este caso, ella quería que Acab tuviera la viña de Nabot, y ella dijo que ella se la iba a dar. Cuando nosotros vemos más adelante, ella le dice a Acab, ve, levántate que Nabot ha muerto, y coge su viña. Y eso ocurre hoy en día, ese tipo de manipulaciones en las iglesias, ese tipo de manipulaciones ocurre en los hogares, ese tipo de manipulaciones ocurre con mujeres poseídas por ese espíritu de Jezabel, ese espíritu que hacen lo que sea para conseguir sus objetivos, para tener contento al marido,
al amigo, a los hijos e incluso a miembros de la iglesia, porque el objetivo de Jezabel era quedarse con el reino, porque el espíritu de Jezabel es un traidor, es un adúltero. Entonces, la segunda característica de un espíritu de Jezabel, de una persona que tenga el espíritu de Jezabel, es que manipula y miente para conseguir lo que quiere. La tercera característica que podemos ver en el espíritu de Jezabel es que le gusta la hechicería, la santería, la astrología y mucho más. Las personas con este espíritu jezabélico, tomadas, manejadas, manipuladas, poseídas por este espíritu, siempre les gusta toda esta clase de necromancias, la santería, son religiosas, mantienen de rosario en rosario y salen del rosario y son chismosas, mantienen de iglesia en iglesia y salen de allá y es hablando de todo el mundo. Siempre les gusta visitar brujas, quienes lean las cartas, el tabaco, el cigarrillo, todo ese tipo de cosas que son abominables, que son detestables delante de los ojos de Dios. El error de Acab fue que se casó con una bruja. Y conozco muchos creyentes que están casados con brujas, con hechiceras, con santeras. Eso es brujería, mamita, por si no lo sabías. Y tú, varón que me escuchas, saca toda la santería que tienes en tu casa, porque eso es hechicería. Y Dios ordenó que a todos los hechiceros había que matarlos. Hoy en día, como los derechos humanos no permiten eso, Dios tiene que mandar maldición y maldecir toda tu descendencia, tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, para que pagues el precio de haber quebrantado la ley de Dios. La hechicería le gusta, la santería, la astrología, la necromancia, que le tiren cartas. Ese espíritu se identifica siempre en las personas que les gustan este tipo de cosas. Cuando nosotros leemos en Primera de Reyes, capítulo 21, y leemos del versículo 25 al 26, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Los amorreos adoraban a Asera, a Astarot, a Baal, un poco de dioses paganos, de figuras religiosas que eran demonios o que son demonios todavía, y que Dios siempre nos envía maldición cuando nosotros adoramos o tenemos ese tipo de creencias y no lo adoramos solamente a Él, porque Dios es un Dios celoso. Lo hemos leído en las Escrituras, en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dios es un Dios celoso y Él maldice nuestras generaciones cada vez que nosotros practicamos este tipo de cosas. Entonces el problema de Acab fue que se casó con una bruja y permitió que todo el reino de Israel se contaminara por las brujerías que ella hacía, por las contaminaciones de los ídolos, porque era ella la que lo incitaba. Y hoy en día, en la iglesia actual, hay mujeres que incitan a los hombres a ir a echarse las cartas, a tirarse un bañito de rosas, donde la señora que sabe, que es una bruja también, y llenan la casa de maldición, llenan la casa de santos, de muñecos, incitados por la mujer. Porque si el varón no hace eso, entonces la mujer dice que no le da nada en la noche. Pues es preferible, varón, que no te dé nada y que tú no lleves maldición a tu casa. Porque lo que hizo aquí fue malo delante de los ojos de Dios, era porque él era la autoridad. Y Dios siempre le demanda al varón de la casa todo lo que ocurre en la casa, porque él tiene que aplicar la autoridad, porque él es la cabeza. Y veo mucho pueblo de Cristo con una cantidad de problemas por este espíritu de Jezabel
haberse posesionado y ellos no poner el orden de Dios, la palabra de Dios en sus hogares como primer punto. El cuarto punto que podemos ver aquí es que la mayoría de mujeres poseídas con el espíritu de Jezabel son brujas sacerdotisas, no profetas de Jehová, como dicen ellas. Son brujas. ¿Por qué? Porque toda mujer, escúchese bien, que se salga de los lineamientos de la palabra de Dios y de la autoridad que Dios estableció, tiene un espíritu pitonizo. Y conozco varias en la iglesia que ya se creen la última Coca-Cola del desierto, que tienen un espíritu de adivinación, dicen que todo, que Dios les revela, pero tienen la casa vuelta manga por hombro, son rebeldes, siempre se tiene que hacer lo que ellas dicen. Ahí no está operando el espíritu de Dios, porque todo desobediencia a los estatutos de Dios saca el espíritu de nuestras vidas. Ya hoy en día se creen profetas, pastoras, ellas son las que mandan en la iglesia, se profetiza y se hace lo que ellas dicen. Tienes una pitonisa ya, es una pitonisa. Son envidiosas, son celosas, son recaudadoras ellas, se hace todo lo que ellas dicen. Esas iglesias tienden a ser destruidas. El mismo Dios las va a destruir, porque son hechiceras. Jezabel era una bruja, era una hechicera. Cuando nosotros leemos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 2, mira lo que pasa Joram, el hijo de Jezabel y Acab, cuando se encuentra con Jehú. Mira lo que Jehú le dice. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él le respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. En ese momento, Joram muere, porque Jehú, mandado por Dios, va y lo mata. Lo atraviesa con una lanza. Y a Ocosías también lo mata. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres que quieren imponer su voluntad y salirse de los lineamientos de Dios en el hogar, en la iglesia, en los negocios, en todas las cosas, son brujas, son hechiceras, son pitonisas. Pueden tener mucha revelación, pero es un espíritu de pitón el que les está hablando, porque están fuera del orden de Dios. ¿Sabes qué dice 1 Corintios, capítulo 14, versículos 32 al 37? Mira lo que se enseña en el Nuevo Testamento para la actualidad de las famosas profetas. Dice así la palabra de Dios: y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Ojo, a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ojo, todas las iglesias que lleven santidad tienen que llevar una sujeción, ¿sí? Y dice el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, y aquí viene la pregunta. ¿Por qué hay tanta mujer profetizando, enseñando, predicando y tienen al marido sentado?
Les voy a decir por qué. Porque hay una mano de vagos que tienen un llamado y no cogen la autoridad, no cogen el rol de cabeza. Son patos. Y Dios les va a demandar ministerio, familia, casa, todas las cosas. Hoy en día podemos ver mujeres que hacen congreso de mujeres y eso agarran a los hombres y los desarman. Hoy en día salió el espíritu que está destruyendo a la mayoría de jóvenes de la liberación femenina. Y entonces ya los jovencitos hoy en día quieren ser mujeres por ese espíritu jezabélico. ¿Sabe qué le pasó al pastor de la iglesia de Tiatira, al ángel que estaba en la iglesia de Tiatira? ¿Sabe qué le dice Dios al ángel? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y leemos del versículo 18 al 23, encontramos que Jesucristo dijo lo siguiente. Él le dice a Juan, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene lo bueno. Que toleras que esa mujer, ojo, esa mujer, Jezabel, aquí no está hablando de hombre, está hablando directamente de la mujer, de él, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Sí, porque que hoy no es malo que en diciembre tú te comas una natilla o que tú te comas un buñuelo. No, porque eso es el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad, eso es idolatría. Y aquí Dios está diciendo que Él no permite que se coma y se consuman cosas sacrificadas a ídolos. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo, ojo, Dios es paciente, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Si no se arrepienten las jezabélicas, las va a matar el Señor. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Por qué? ¿Por qué de las obras de ella? Porque la fornicación en la iglesia, la profecía en la iglesia, todas estas cosas fuera de los lineamientos de Dios, los maneja el espíritu de Jezabel. Y dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. No conozco una mujer jezabélica en su casa que sus hijos no terminen mal. Porque ni los hijos le obedecen. Nunca le obedecen los hijos, no se le sujetan, porque ella no se sujeta a la ley o la autoridad de la casa, ni a la ley de Dios. Y todas las iglesias sabrán, dice el Señor, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuáles son las obras que nosotros tenemos que tener en este punto? Obras de paz, obras de rectitud, obras de lineamiento y mandamiento. Nosotros, primeramente, establecer el reino de los cielos en nuestros hogares, en nuestras vidas. Toda sacerdotisa que diga que tiene mucha profecía y no esté sujeta al marido y a la ley de Dios es una bruja. No es una profeta, es una pitonisa. Cuando nosotros leemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 15, podemos ver otro punto muy importante que a muchas mujeres jezabélicas, rebeldes, no les gusta. Y dice así la palabra de Dios. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Ojo, hermanita rebelde, que no te sujetas a tu esposo ni a la ley de Dios, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿A ti que te gusta echar tanta cantaleta? No eres sabia. Sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada,
incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación. ¿Cómo te santifica una mujer? Estando en sujeción, estando en oración, estando obedeciendo en obediencia a la palabra de Dios. Así se salva. Mientras no permanezca en eso, no tiene salvación. Puede ser muy cristiana, puede tener 30, 50, 60 años de ser cristiana, pero aquí dice la palabra de Dios que no se salva. Se salvará si permanece en la fe en Cristo, si tiene sus hijos y se santifica con modestia. El quinto punto que podemos ver aquí en esta palabra y que nos identifica cuando el espíritu de Jezabel está operando en una persona es que el espíritu de Jezabel, cuando está en las mujeres, controla al hombre por la parte sexual y lo hacen servirle al diablo. Una mujer jezabélica siempre está pendiente de las cosas de ella para controlar al marido. Se viste sexualmente, le gusta vivir voluptuosa, llamar la atención y manipular al hombre, controlarlo por la parte sexual. Hay muchos hombres que le dicen, no, si no haces esto, entonces a mí no me vas a tener más. El cuerpo tuyo no te pertenece, hermanita, le pertenece a tu marido, dice la Biblia, 2 Corintios. Si eres casada, tu cuerpo le pertenece a tu marido y el cuerpo de tu marido te pertenece a ti. Ahora, si eres una fornicaria adúltera, pues sigue en tu fornicación y esperemos que Dios te mate y ojalá rápido, si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar al varón, ni el varón te puede controlar a ti. Ustedes tienen que vivir la palabra. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir lo que Dios establece, los lineamientos que Dios nos da cabalmente, para que podamos tener respuesta de parte de Dios y bendición de parte de Dios. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, y leemos del versículo 30 al 34, mira, podemos entender algo, dice. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Idonios. Y fue y sirvió a Baal, le sirvió al diablo. Ojo, le sirvió al diablo. Y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y el de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento a precio de la vida de Segub, su hijo menor, y puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vea todo lo que hace Acab. Todo lo que hace Acab por seguirle los caprichos a la mujer. Controla al hombre por la parte sexual y la parte emocional y lo hacen servir al diablo. Hay mujeres que meten en pecado a los hombres cuando está ese espíritu de Jezabel ahí dominándolos por la parte sexual. Hay unos que les agarran
los vellos púbicos o los interiores. Muchas se las colocan en la cabeza cuando el varón no está en la casa, otras les hacen entierro, le rezan eso, otras se cortan las uñas y se las echan y se las invocan a un demonio y se lo dan en la comida revuelta. Hacen cualquier tipo de cosa para que el varón de Dios se salga de los lineamientos de Dios y le sirva al diablo. Controlan al hombre por la parte sexual y lo hacen servirle a Satanás. Cuando nosotros vamos a Segunda de Reyes, leemos en el capítulo 9, el versículo 30, vea lo que hace Jezabel. Dice, vino pues Jehú a Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y organizó su cabello, y se asomó a una ventana. Menos mal que Jehú era un hombre de Dios, y él siempre le obedeció a todo lo que Dios hizo, le dijo. Si no, el reinado de Jehú se pierde, porque Jezabel quería conquistar a Jehú. ¿Por qué? Por la seducción, la parte sexual. Ese es el espíritu de Jezabel. El sexto punto que podemos identificar es que todo hombre que obedece a Jezabel es destruido por Dios. Todo hombre que obedezca la voz del espíritu de Jezabel, de una mujer jezabélica, es destruido por Dios. Vea, cuando nosotros vamos a la primera carta de Reyes y leemos en el capítulo 21, del versículo 20 al 26, podemos entender cómo le llega un juicio a Acab por haber dejado que Jezabel matara a Nabot y quedarse con la viña de Nabot. A lo que dice la palabra de Dios, dice. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Elías respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Ojo, hasta el último de la descendencia de la casa de Acab, dijo Dios. Tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos. Ve el juicio que le viene a Acab. Y así hay mucho pueblo de Dios y mucho varón de Dios cargando maldiciones de parte de Dios por no identificar este espíritu, por no sacarlo, por no eliminarlo de su vida, de su casa, por no obedecer la ley de Dios. Hay muchas maldiciones generacionales. Conozco varios hogares donde los hijos están en la droga, están en la prostitución, en el homosexualismo. ¿Por qué? Por una desobediencia a los estatutos de Dios. Porque hoy en día les parece natural. Hoy en día creen que llevar un caprichito, eso no es malo, no es malo. Dios te va a maldecir. Sal de eso. Saca a Jezabel de tu casa, de tu vida. Busca al Señor. Vive su ley. El séptimo punto que vamos a ver es la estrategia para destruir a Jezabel de la vida del creyente. Cuando nosotros vamos a Segunda de Reyes,
Leemos en el capítulo 9, del versículo 30 al 37. Podemos ver lo siguiente. Dice así: vino pues Jehú a Jezreel. A ver, la Jezreel fue el lugar donde mataron a Nabot. Ellos se quedaron viviendo ahí. Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y organizó su cabeza, su cabello, y se asomó a una ventana. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando Jehú entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Eunucos, ojo aquí. Y les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. El cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, y en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Aquí podemos identificar algo. Para tú destruir a Jezabel, tú tienes que dejar los sentimientos. Tú tienes que saber que Dios te dice que eso no lo debes hacer. Y por muy bonita, muy rica, muy querida, muy voluptuosa que esté la mujer, tú tienes que imponer por encima de eso la voluntad de Dios. Por eso es que un hombre no puede establecer el reino de los cielos en su casa con sentimientos, porque la mujer lo va a hacer caer. Porque la parte débil de nosotros los hombres, la mayoría, es la sexualidad. Para eso necesitamos ayunar, para establecer el reino de los cielos en la casa. ¿A quién mandó Jehú a que la tiraran? A los eunucos. Y después que ella cayó, le pasó el carro por encima y la terminó de matar. ¿Por qué? Porque si él va y se le enfrenta, a lo mejor lo seduce, le pone algún embrujo, alguna hechicería, pum, y cae y se pierde. Jehú, tú no puedes ir con sentimientos sexuales. Te puede llegar y vestida con la mejor prenda sensual, pero si sabes que va a hacer algo que a Dios le desagrada, hermanito, tápate los ojos, reprende ese espíritu y aplica la ley de Dios en tu casa, en tu vida. No te salgas de los lineamientos de Dios para que puedas destruir ese espíritu. ¿Vas a tener muchos problemas? Sí, pero Dios te va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel está designado de parte de Dios a que viva como estiércol. Eso dice aquí el versículo 37. Lo segundo que tienes que saber de este último punto es que tú tienes que destruir todo lo que Jezabel haya engendrado. Hay hogares donde se han engendrado hechicerías, hay hogares donde se han engendrado en los hijos, se han engendrado malas costumbres de rebelión. Hay hijas que se vuelven igual a la mamá, rebeldes, prepotentes, que quieren que todo se les complazca como ellas quieren. No, mamita, estás equivocada. Tú en tu hogar tienes que establecer el reino de Dios, varón. Tienes que establecerlo. Por eso hay que destruir todo lo que Jezabel haya engendrado. Malas costumbres, caprichos, brujería, santería, todo eso hay que destruirlo.
Cuando nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 10, y leemos del versículo 1 al 7, encontramos lo siguiente. Dice, tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió en Samaria a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que llegue esta carta a vosotros, los que tenéis a los hijos vuestros de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo a la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron un gran temor y dijeron, he aquí dos reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo y el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos. O sea, siervos de Jehú, el que le obedece a Dios. Y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Entonces él les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor Acab, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los príncipes en la ciudad de los que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canasta y se las enviaron a Jehú a Jezreel. Tremendo. Ahora, tú no vas a matar a tus hijos, no, ni les vas a mochar la cabeza, pero sí tienes que sacar, eliminar, destruir toda implantación, toda doctrina, todo capricho jezabélico que está en los muchachos, que está en la iglesia, tú que me escuchas, que está en el trabajo, porque el espíritu de Jezabel se mueve en todos los ámbitos. El otro punto que debes de saber es que para destruir a Jezabel, tienes que destruir todo lo religioso que Jezabel apoyó y que lo desagradaba a Dios. Tienes que sacarlo de tu casa, tienes que destruirlo si quieres que te vaya bien. Si quieres que Dios te apoye, destruye todo lo que Jezabel quiso meter en tu casa, por costumbre, por tradición, por sus padres, por los tuyos. El espíritu de Jezabel tiene que salir de los hogares, de las mentes, de los corazones, primeramente. Porque cuando nosotros leemos en Segunda de Reyes, capítulo 10, y leemos del versículo 19 al 27, podemos ver que Jehú usa una estrategia y mete a todos los sacerdotes de Baal. A todos los mete en la iglesia, en el templo de Baal, y los manda a matar a toditos. Es más, ese templo quedó como letrinas. Hasta hoy están como letrinas. ¿Por qué? Porque Dios abomina. Todo lo que es jezabélico es estiércol para Dios. Cuando se maneja el espíritu jezabélico es abominación, es una porquería, es un desecho, es un estiércol para el Señor. Así mandó él a Jehú a que pusiera todo lo que Jezabel había engendrado, había tocado, y las hechicerías, la brujería y la santería que Jezabel había traído al pueblo de Dios. Ahora, ¿quieres vivir en obediencia a Dios? ¿O quieres vivir sometido al espíritu de Jezabel? Porque aquí vamos a ver en el octavo punto el premio para los que destruyen a Jezabel. Cuando nosotros vamos a la segunda carta de Reyes y leemos en el capítulo 10, versículo 30, dice así: y Jehová dijo a Jehú, por cuantos has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Imagínense, en el corazón de Dios estaba eliminar a Acab los hijos y todo lo que tuviera, mujer y todo. Le dice Dios, tus hijos
Por haber hecho esto, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos victoriosos? A sus hijos reconocidos. Que Dios los exalte. Que Dios los ponga en lugares altos como reyes. Que sean triunfantes. Haz todo lo que Dios dice. Vive la ley de Dios en tu casa, en tu vida primeramente. Obedece a Dios en todos sus estatutos. Destruye todo lo que Jezabel haya sembrado en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia. Y tendrás tus hijos por 4 generaciones brillando. Tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Dios los va a colocar por encima de muchos y los entrará en tronos de reyes. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de ella cómo identificar el espíritu de Jezabel que está destruyendo hogares, que está destruyendo familias, Señor, que está destruyendo relaciones, que está destruyendo hijos, que está destruyendo la santidad en tu iglesia, la obediencia en tu iglesia, Señor. Padre, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor. Damos el discernimiento y la fuerza para identificar, Señor, y poder tomar acción contra ese espíritu. Padre, primeramente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, para que podamos ver sentado nuestra descendencia en tronos de reyes, Señor. Porque tú respaldas, libras y amas a los que te aman, Señor. Pero los que te desprecian, tú los tienes en poco, Señor. Padre, atamos todo espíritu de Jezabel en la vida de todo oyente que venga operando de generaciones pasadas, Señor. Quedan atados en esta hora, quedan reprendidos, ligados, encadenados y enviados a las profundidades del abismo, como estiércol, con orden de nunca más volver. En el nombre de Jesús, Señor, danos la sabiduría, danos el coraje de no dejarnos manejar, Señor, por la parte sexual, de no dejarnos manejar, Señor, por cualquier intimidación, de no dejarnos manejar, Señor, por cualquier amenaza, porque mucho pueblo es amedrantado, Señor, por las amenazas de Jezabel. Padre, queremos ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, Señor, en los ministerios. Ábrele los ojos, Señor, y el entendimiento a todos aquellos que se han salido de los lineamientos tuyos como ministros, Señor, y han metido doctrinas de hombre, y eso ha hecho que tu ira y tu desagrado llegue a nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos la alabanza, te damos el honor y la adoración en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro que tú, Señor, vas a bendecir a todo aquel que lleve por obra esta palabra, que la viva, que la aplique y que demuestre que es un verdadero guerrero tuyo, así como fue Jehú. En el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén
y amén. Que tengas un excelente día y que el Dios Todopoderoso te bendiga.